bienvenidas a nuestro primer capítulo del podcast desde la Red de Género del SIC Santo Tomás. Estamos extremadamente contentos y felices porque es un proyecto que hemos trabajado y hemos pensado mucho para la comunidad del SIC y, por qué no, para la comunidad de todo el Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy, el tema de este capítulo es la inclusión y nos acompañan dos expertas en el tema, tanto en materia de discapacidad como en materia de género. Ellas son parte de la comunidad del SIC Santo Tomás y nos gustaría que se presentaran. Adelante, licenciada Gilda. Pues gracias, Loren. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes, que podamos crear enlaces y entornos para sumar al mundo de la discapacidad. Siempre ha sido como algo que está muy latente en mi corazón. Y fíjate que al estar aquí me hace recordar que hace mucho tiempo yo tenía miedo de acercarme a la inclusión por ese miedo de no saber qué hacer con personas con discapacidad. Entonces me parece muy enriquecedor estar aquí y que más personas, no solamente personas que no tienen discapacidad, sino personas que tienen una discapacidad puedan estar en este podcast. Muchas gracias, bienvenida licenciada, y nos acompaña también la licenciada Celsin. Hola, Bren, gracias, buenos días Gila. Para mí es todo un gusto el poder acudir con ustedes a esta plática y pues bueno, en términos generales yo he pertenecido a la Red de Género durante 10 años como integrante y como coordinadora en algún momento y pues toda mi formación al respecto ha sido justo por mi instituto. Pues bienvenidas y vamos a iniciar con la pregunta del millón. ¿Qué comprendemos por inclusión? Pues fíjate que si yo lo pudiera arrojar en una palabra sería la milla extra. Porque creo que ellos para mí son, yo los admiro tanto a personas con discapacidad, porque me hacen remontar a inclusión, discapacidad, la milla extra, es cuando ellos suman más allá desde su realidad para estar involucrados en nuestro mundo, pero no porque sea un mundo separado, sino porque a veces no sabemos cómo unirlo o cómo actuar y surgen miedos en nosotros que nos hace recordar que es dar la milla extra. Perfecto. ¿Licenciada? Sí, bueno, para mí personalmente la inclusión significa el poder pertenecer a un sitio realizando distintas actividades sin importar mi condición física, mi condición mental, mi condición de creencias, etc. Bueno, es que yo lo comprendo como al final es lograr la conjunción de todas las personas, ¿no? Variándose de diferentes tipos y así decir, diferentes condiciones de vida que tiene cada uno de ellos. Y si lo llevamos hacia el ámbito escolar, ¿qué podemos esperar de la inclusión dentro del ámbito escolar? Pues mira, antes que poder establecerlo desde el ámbito escolar, creo yo que el mayor obstáculo de una persona con discapacidad es la indiferencia de una persona que no tiene discapacidad. Entonces, partiendo de esto, creo que desde el ámbito escolar es ver de qué manera podemos crear desde accesos, desde atenciones, porque aquí, estando en un área de la salud, es muy importante saber primero el cómo me dirijo con los demás, manejando un lenguaje inclusivo, a no estar segregando en las formas de atención. Algo que yo sumaría mucho sería poder enriquecer todas las áreas de atención con el usuario, alumnos o toda la comunidad politécnica. Ok, que eso es demasiado importante. ¿Qué hacemos nosotros desde la escuela, el poder brindarles estas puertas, estas, no sé, desde la parte de inclusión en discapacidad, cómo se pudiera llamar? ¿Qué podemos aportar? Pues mira, ahí lo que podemos hacer primero, identificar, ¿no? Desde dónde estamos parados, en qué escenario, si tenemos personas o alumnos con alguna discapacidad. A veces podemos decir, no contamos con alumnos, pero sí podemos atraer, sí podemos seguir sumando a la comunidad. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Creando nuevas líneas de atención, creando accesos, que sean muy marcados los modelos de accesibilidad, que no se vea como, ¿sabes? Como muy fragmentado, de inclusión a la izquierda y personas sin discapacidad a la derecha, porque justo eso es como de aguas, no invadas el mundo. Pero ahí lo que podemos nosotros cambiar, y lo vuelvo como a marcar en la mesa, es esas formas de atención. Entonces, empezando desde las formas de atención, creo que abre mucho nuestro panorama en saber ahora cómo puedo cambiar desde infraestructura, materiales digitales, ¿no? Hacer uso de la materia que tenemos aquí en la escuela para crear nuevas formas de apoyo y atención. Perfecto. Licenciada Celsin, y hablando en materia de género, ¿nosotros cómo llevamos a cabo esa inclusión dentro del área escolar? Sí, dentro del área escolar, por supuesto, puede ser como lo hemos platicado con Gilda, desde la sensibilización y también, por supuesto, guiándonos y basándonos en las leyes, en todo lo que es la
la Constitución como nuestra Carta Magna, en donde lo indica en el artículo 3º, que pues nos habla de la educación, y ahí todo lo que tiene que ver con la inclusión y cómo es que nosotros debemos seguir pues toda esta parte legislativa. Ok, cuando hablamos acerca de la Constitución y acerca de estas normas y acerca de estas directrices institucionales, ¿cómo lo pudiéramos nosotros llevar a cabo aquí, digamos, en el SIC Santo Tomás? Sí, claro, puede ser desde pequeñas acciones, desde letreros, desde comunicación, muy principalmente escuchando a la comunidad, que es lo que la comunidad nos solicita para pues nosotros poder dar una respuesta adecuada y puntual. Y en tu experiencia, licenciada, ¿cuál sería esa parte donde nosotros como la comunidad administrativa pudiéramos aportar a esta inclusión de toda la comunidad? Sí, una forma muy práctica, pues primero es concientizarnos que pues como trabajadores tenemos la obligación de brindar ese servicio, y a la vez también como usuarios y como personas que pertenecemos a la comunidad, pues también tenemos ese derecho a poder gozar de una libertad, y un buen trato entre las personas que convivimos aquí como comunidad. Ok, creo que es importante que a veces nosotros brindamos el servicio y la atención a las y los estudiantes, pero también a los docentes, ¿verdad? Y a otro personal administrativo. Ahora, en esta parte, porque muchos parecieran creer que el ser inclusivo, tanto en discapacidad como en materia de género, son dos cosas que se llevan aparte. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Se pueden integrar, se deben de integrar o ya están integrados? Ok, pues mira, yo creo que es algo que sí debemos integrar porque, por ejemplo, cuando yo te hablo en el término de personas con discapacidad, a veces decimos, es correcto, capacidades diferentes, no hay justo hasta debate del término correcto, pero siempre se antepone el personas con. Cuando yo le atribuyo persona, estoy dando identidad, estoy marcando quién es de quien yo estoy hablando. Entonces, si yo manejo desde la parte de género un lenguaje incluyente, es muy importante porque si no, hay violencia simbólica, ¿no? Okay. A veces lo que no vemos, lo decimos, y cuando tú lo dices, lo haces. Entonces lo replicas en tu lenguaje, pero también en tus acciones. Entonces poder conectar un lenguaje incluyente me ayuda a no anular la discapacidad, sino a saber cómo transformo ese entorno a un mundo incluyente. Entonces por eso sí va muy trazado de la mano. ¿Licenciada? Sí, claro, por supuesto que está tejido por un mismo eje, y pues es que la perspectiva de género tiene diferentes interseccionalidades. Puede ser desde esta parte fisiológica, puede ser la raza, puede ser el mismo género, entre muchas otras variables. Ok, aquí la pregunta del millón también, me gustaría hacérsela a la licenciada Celsi. En esta parte de inclusión como comunidad, ¿cuáles serían los términos que nosotros debiéramos aprender o debiéramos incluir en nuestro lenguaje al servicio? Por ejemplo, el hablarles con él, la, le. Sí, claro. Por supuesto, siempre es muy importante dirigirnos, y ya lo ha mencionado Gilda, como personas. Y yo creo que algo que tenemos en la comunicación, pues es eso, ¿no? Oye, Bren, ¿cómo me dirijo contigo? ¿No? Ok. Siempre es importante preguntar. Sí, ¿creen que dentro del ámbito escolar sí pudiera yo llegar a decir cómo te gustaría que te dijera o te nombrara? O simplemente el que yo considera que porque eres mujer puedo llamarte como la señorita o la licenciada. Así es, por supuesto también cuando estamos en un ámbito en donde ahorita somos 3 personas, pero si hubiera aquí 100 personas, preguntar, ¿alguien se identifica con algún otro género que no sea él o la? Ok, ¿eso retroalimentaría la parte de una convivencia sana, digamos, en el ámbito escolar? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes lo consideran importante? Sí, sí lo considero importante. Ok, también, sí, y es notorio decir que ahorita el Instituto Politécnico Nacional, pues en uno de sus ejes transversales para el seguimiento y justamente, ¿no? Yo lo veo de una manera mucho más común, el abrir las puertas y decir, tenemos que cumplir con ciertas metas para poder lograr y hacer la inclusión, no solo dentro de la comunidad del SIC, no solo dentro de la comunidad del instituto, sino a la sociedad, que al final del día son los interesados en participar y estar dentro de la vida académica del instituto. Y bien, va la pregunta. Dentro del SIC Santo Tomás,
cómo podemos aportar y ser inclusivos. Ok. ¿Quién guste? Adelante. Pues primero identificando que todos tenemos diferencias, ¿no? Y siempre va a ser así. Entonces, pues esa es una manera, sobre todo el seguirnos formando, el seguirnos capacitando. Tenemos el derecho y la obligación de acudir a una capacitación. Entonces, como personal administrativo principalmente, yo creo que eso es muy importante. Perfecto. ¿Licenciada? Fíjate que a mí me gusta mucho que para que podamos conocer el mundo de la discapacidad en enfoque inclusivo, sería crear experiencias. Y es que cómo podemos acercarnos a la inclusión viviendo en el entorno que ellos presentan, pero más que una capacitación me gustaría que lo viviéramos, que fuera como tan tangible que pudiéramos entenderlo desde su experiencia. Y sumando también a este tipo de lenguaje incluyente, creo que podemos agregar nuevas lenguas, ¿no? Por ejemplo, podemos sumar en el instituto la lengua de señas mexicana, podemos sumar también el braille. Entonces, imagínate que nuestra escuela pudiera tener esto y que ya no sea como de, ay, yo no sé qué dice, sino que sea parte de nuestro día, ¿no? Entonces, yo sumaría experiencias, nuevas lenguas y que podamos también tener a pacientes con discapacidad, para que no sea como de, bueno, ya tengo la super capacitación, pero no tengo a quién llevarla, ¿no? Entonces, que sea algo como muy cercano. Sí, y es importante lo que mencionan porque pues al final del día somos una escuela que brinda atención a un tercero, ¿no? Nuestros estudiantes se están formando para la práctica hacia la comunidad, brindar un servicio, ofrecer un servicio hacia la comunidad y podemos encontrar diversos tipos de personas que se definen con ciertas características desde ellos mismos y bueno, también reconociendo y recomendando que hemos tenido incluso alumnos con estas discapacidades, ¿no? Importantes y como escuela pues hemos logrado subsanar, hemos logrado tener algunos recursos para poder brindarles su derecho a la educación, como lo mencionaba la licenciada Celsin. Entonces, antes de despedirnos, quisiera que me comentaran y dijeran, por favor, alguna recomendación para ser más inclusivos. Ok, pues yo me iría con esta frase, y que es seria ser comunidad politécnica, es abrazar los corazones de las personas con discapacidad, porque discapacidad no es un término, sino es corazones que están inyectados de identidad, que abrazan esa nueva cultura politécnica. Entonces es romper con todo esto para poder crear experiencias inclusivas. Yo me iría con esto. Gracias, Gil. ¿Y desde materia de género, Cels? Sí, desde la materia de género, yo creo que hay una palabra importante y pues es que no hay límites. No hay límites para poder seguirnos formando, para poder seguirnos educando y demás. Entonces yo creo que es eso, no existen límites, pero sí existe el respeto. Sí existe el respeto, entonces pues me quedaría con esa parte y pues que también el que haya diferencias siempre va a enriquecer a una comunidad y que en cada persona va a existir algo valioso para poder aportar. Ok, bueno, pues la verdad ha sido una plática muy a gusto. Les agradezco mucho el que ustedes desde la parte administrativa del SIC Santo Tomás nos dieran una visión de cómo lo llevan a cabo. Es un tema exquisito que seguramente pudiera alargarse muchísimo más, pero por el momento eso sería todo. Les agradecemos desde la red de género del SIC Santo Tomás. Mi nombre es Brenda Yáñez, un placer, mucho gusto y esperamos sus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.